Y de nuevo cuenta nos encontramos en un episodio más de Justicia Forense, en un podcast más. En esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante, un tema que en las ciencias forenses es muy utilizado. Vamos a hablar del tema de la química forense y tenemos aquí a mi amiga Joana Itandewi, quien es perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, donde pues ha tenido una trayectoria importante en estos años. Y pues, qué más ni menos que un perito oficial nos cuente de cómo funciona la química forense en la investigación criminal, para que todos los alumnos de las ciencias forenses, incluso que están por iniciar en la química forense, están por estudiar o están por salir, son meritorios, abogados, peritos, incluso jueces, pues conozcan de la química forense. Y muchas gracias por aceptar esta invitación. Le damos la bienvenida a este espacio y pues cuéntenos ya cuántos años tienen laborando como perito. Bueno, principalmente, muchísimas gracias por la invitación. Y pues cuento más o menos con 14 años ya trabajando para la Fiscalía. Soy químico farmacéutico biólogo. Actualmente, bueno, siempre me he desempeñado en perito en química forense. Cuento con varios capacitaciones y certificaciones por parte de la Fiscalía principalmente, y sobre todo sobre un programa que se llama EasyTap México. Este programa vino a especializar las mismas técnicas que nosotros ya implementábamos, pero hacerlas un poco más con calidad, un poco más con formatos, un poco más con un poco más de trabajo, vaya. Sí, ICITAP, de hecho hablábamos antes del podcast que por ahí los vi, unos compañeros que se habían ido a la Ciudad de México a capacitarse en el ICITAP, y que incluso ya creo que los laboratorios ya han tenido trabajo con ICITAP. En este caso, con ICITAP, ¿qué tipo de cursos o capacitaciones les han brindado a ustedes? Bueno, principalmente a nosotros nos brindaron una certificación una capacitación directa en lo que es el área de química forense, directamente de la química. Asimismo, como peritos testigos y peritos especializados en lo que son juicios orales. Entonces, principalmente para controlar algún tipo de nervio o para tener un poco más de certeza simplemente en lo que estás haciendo, ya que tu trabajo, pues obviamente es un trabajo con calidad. Ok, sí, en los peritajes que ustedes utilizan ya como en los laboratorios, por parte del Ministerio Público de la Defensa, ¿cuáles son los tipos de peritajes, ya adentrándonos en materia, que más les solicitan en la investigación? Bueno, lo que es el laboratorio de química forense, ahora sí que somos un laboratorio científico, un laboratorio de investigación. Este laboratorio se rige principalmente por varios estudios. Es el estudio del rastreo hemático, que es la determinación de sangre humana en algún tipo de objeto, ya sea prendas o en alguna mancha sospechosa, que podamos decir que pudiera ser sangre. Asimismo, también tenemos rastreos seminológicos, estos en pruebas de violación, de algún tipo de violación o de algún ataque que se pudo haber dado a alguna víctima. Asimismo, lo que es residuos de disparo de arma de fuego. Esto lo hacemos en vehículos, en prendas, en personas vivas, en personas detenidas, así como en cadáveres y también en algún tipo de superficie, por así decirlo. En cuanto a residuos de disparo de arma de fuego, asimismo hacemos lo que es la prueba de Walker. Esta prueba lo que hace es determinar una probable distancia del disparo. De hecho, esta prueba a mí en lo personal, tuve un asunto, no sé si usted haya escuchado, sobre todo fue de un policía que mataron en el Asta Bandera. Sí. Fue un ataque, que supuestamente se había dado un accidente. Sí, decían de un accidente en ese entonces. Así es, pero gracias a la prueba de Walker y principalmente que yo colaboré en este asunto, determinamos que la distancia probable había sido entre 25 y 30 centímetros. Por lo tanto, se dio que fue un homicidio. Okay. Entonces, esta persona está detenida
gracias a esa prueba y sobre todo pues a la diligencia que se hizo. Sí, pues en esas pruebas de Walker se examina, por ejemplo, las ropas, bien la pólvora que ha sido expulsada o cómo se investiga. Bueno, la prueba de Walker es para la determinación de los elementos nitrados. Los elementos nitrados provienen de la defragación de la pólvora al momento de que se hace un disparo. Estos elementos nitrados nos pueden ayudar o indicar a qué distancia probable puede ser el disparo. Esto es en base a los conos de producción. Un cono de producción anterior, dependiendo, por ejemplo, de la cercanía o de la lejanía al momento de que se haya dado el disparo. Okay. Es así como determinamos la prueba de Walker. Podemos decir, por ejemplo, que serían las llamaradas, todo lo que sale con la deflagración, ¿qué alcance tiene? Sí, así es. Van conjuntos, son parte de la pólvora, es una parte importante de la pólvora. Es por eso que se hace esta prueba de Walker. Y pues en muchos casos es muy determinativa. Por ejemplo, era lo que le comentaba, este asunto de los policías, que fue un asunto bastante mediático por la cuestión de que pues mucha gente se enteró de esta situación, que había sido un accidente, que creo que se le había caído el arma, y posteriormente, bueno, gracias a esta prueba, determinamos que no, que de hecho la distancia eran 25-30 centímetros, entonces era una distancia muy corta, y no se relacionaban las entrevistas que estas personas habían dado, diciendo que había sido un accidente de largo alcance, por así decirlo. Sí, me acuerdo que salieron en periódicos, en Facebook, fue una noticia muy sonada donde decían que en efecto estaban, creo que se les había caído el arma, una manipulación, algo, y había terminado el disparo. No recuerdo si fue en el pecho o en la cabeza, pero pues bueno, con esta prueba fue un tema importante para resolver un caso de donde pues las ciencias forenses intervinieron. Otro tema, yo creo también de los interesantes y que acontecen hoy en día es en cuanto a las drogas, ¿verdad? Los metabolitos de droga y abuso. ¿Cuáles son las drogas más identificadas en los peritajes actualmente aquí en Zacatecas? Bueno, nosotros hacemos lo que es el análisis de drogas físicas. Estas drogas nos referimos directamente a lo que es la marihuana, la cocaína, el cristal, que son las principales sustancias que podríamos decir que se mueven en el estado. Así como también ya hemos tenido una identificación de lo que es el fentanilo. Ya hemos tenido también esa situación con el fentanilo. Sí, el famoso fentanilo que ya, incluso ya está en los medios, ya es muy sonado por ¿cómo se puede decir? El peligro de esa droga, ¿verdad? ¿Qué tan usual ahorita es en sus investigaciones? ¿Sí les llega de forma frecuente o ahorita es un poquito todavía aislada? Todavía es aislado. Todavía sí se presentan casos muy aislados, pero aún así, bueno, nosotros tomamos siempre medidas de seguridad. Es parte del protocolo de los laboratorios para trabajar, y pues principalmente porque en un momento se había dicho que esta sustancia estaba mezclada con las otras drogas, es decir, por ejemplo, con la cocaína y con el cristal. Esto hace que sean adictivas, son más adictivas. De hecho, es 10 veces más potente que la heroína, y obviamente es mucho más adictiva que la heroína. Es lo que los hace consumidores más frecuentes. Y cuando, por ejemplo, van a analizar si una persona tiene en su organismo algún metabolito de droga y abuso, ¿de dónde son las áreas o muestras más recomendadas para sacar y ver si tiene alguna droga? Bueno, en cuanto a las drogas, nosotros hacemos principalmente lo que es orinas. Las orinas que se toman, ya sea a cadáveres o a personas vivas, nosotros también tomamos muestras a personas detenidas. Okay, porque a veces de forma común, o la gente, yo también cuando trabajé en feminicidios, ahí veía que se tomaba la orina, y yo antes de entrar a feminicidios o así en la vida, antes de entrar a estudiar, yo creería que era más exacto tomar la muestra de sangre que de orina para drogas, y es entonces mejor tomarla de la orina. Lo que pasa es que, bueno, los cartuchos o las placas que se utilizan se hacen directamente en lo que es orina. Para la sangre se tendría que hacer otro tipo de proceso.
Es decir, filtración, por ejemplo, para separar el plasma y hacerlo nada más para el plasma y no el paquete globular, y así subsecuente. Entonces lleva un procedimiento un poco más... ¿Más complejo? Más... Sí, por así decirlo. Cuando okay. es mucho más rápido determinarlo por orina. De hecho, también se puede determinar por el crecimiento del cabello, los bulbos del cabello. Nada más que, bueno, es un estudio un poco más caro, por así decirlo. Entonces, bueno, ese estudio nosotros no lo realizamos, pero nada más contamos con lo que es la determinación en lo que es la orina. Ok, y en ese estudio que ustedes realizan, ¿van englobadas cuántos tipos de droga para poder identificar en ese de metabolitos de droga y abuso? Bueno, principales sustancias. Las sustancias que le comento, por ejemplo, son el cristal, que es la metanfetamina, las anfetaminas, los opiáceos, también hacemos para opiáceos, marihuana, ¿qué otro? ¿La cocaína? Cocaína, sí, también la cocaína. Y bueno, esas son las principales que se hacen. Okay. Y ahorita, bueno, también hacemos lo que es el fentanilo. ¿Ya también va Sí, incluido? también. Bueno, esta es una placa aparte. Aparte. Pero también hacemos la determinación para fentanilo. Pero tiene que ser solicitado para ver si tiene fentanilo o también ya lo hacen en el mismo la misma solicitud, pues. Bueno, esta es un poquito, bueno, la hemos hecho un poquito más aislada de personas vivas, principalmente porque, bueno, esta droga actúa muchísimo, muy rápido y pues puede provocar la muerte si es una sobredosis. Es precisamente que, bueno, ya se tuvo un caso de esta forma, que al momento de determinarse que contenía fentanilo, que esta persona tenía fentanilo, se le pudo salvar la vida. Entonces, también es principalmente como que el cuadro diagnóstico que los médicos que más o menos sospechan, se nos pide que se haga el análisis, y es de ahí donde también hacemos el análisis del fentanilo para las personas. Okay. Tengo por ejemplo, me salió una duda que incluso la vi cuando estudié la maestría, hablábamos del LSD. Esa sustancia, pues como viene como en estampitas, por así decirlo. Sí, de hecho, bueno, cabe señalar que el LSD no se maneja en el estado. Sí hemos tenido también, solamente ha habido como, no sé, yo creo unos 3, 4 casos, también son aislados. Okay. Normalmente ese tipo de droga no se maneja en el estado, se maneja más en la Ciudad de México. De hecho, en un curso que tuvimos, que pudimos asistir a algunos a ese curso, nos mostraron el LSD, y pues sí, de hecho vienen unas tapitas pequeñas, las cuales, bueno, se colocaban debajo de la lengua y así era como... Sí, porque yo tenía unas dudas, dije, pues, ¿cómo, por ejemplo, cuántos, como fiscales, tratamos de llevarle al juez y decirle, mira, esta persona tenía tanta cantidad de esta droga? Dije, pero cuando es el LCD, como viene una estampa o en ese cartoncito, dije, pues, ¿cómo pesar cuánto LCD tiene? Porque se pesaría completamente toda la estampita, o hay un método para, no sé, para poder conocer el líquido que tenía esa estampita. Bueno, en este asunto, bueno, sería nada más el peso bruto, porque no se puede separar. Es por ejemplo, la cocaína, pues obviamente no va a ser cocaína pura, porque viene mezclado con otras cosas. Principalmente, bueno, para hacerlo rendir, para hacerlo más adictiva, para hacerlo más, pues más fea, por así decirlo. Sí, porque ahí sí vi que había como un vacío legal, porque dije, pues del LSD es el peso es muy pequeño, entonces al pesar unas estampitas pues excedería el límite, y creo que pues allí sería difícil saber cuánto en realidad tenía esa cantidad, y nada más se me vino a la mente ese ejemplo. En cuanto, por ejemplo, ahora vamos al famoso Blue Star, que es cuando todos ven ahí en las películas que hay escenas donde se ve limpio y ponen el Blue Star y sale toda la sangre y todo ese rollo. ¿Cómo es el Blue Star? ¿En qué viene? ¿Cómo es la presentación? Bueno, cabe señalar que, como paréntesis, anteriormente nosotros, de recién yo entré a trabajar a Periciales, Química se dedicaba exclusivamente a hacer la aplicación del Blue Star. Actualmente lo hace el perito en criminalística de campo.
ya es parte de su competencia del perito de criminalística de campo. Pero bueno, vaya a decirlo. Bien. Las químicas somos las pioneras porque nosotros somos las que hacíamos y todavía en algunos casos se siguen haciendo por parte de nosotros. ¿Cómo viene? La presentación, bueno, en un principio se llamaba luminol. Sí. Posteriormente ya fue Blue Star Forensics. Blue Star son 2 pastillas. Una pastilla que es la activadora y otra pastilla que es el reactivo. Estas pastillas se diluyen en agua destilada y posteriormente de la dilución, bueno, se hacen lo que son los testigos, un testigo, un blanco por así decirlo, y una muestra control, una muestra que nosotros sabemos que es sangre. Ya posteriormente a esto, ya se hace la aplicación, se hace la aspersión en el lugar que se pretende haya ocurrido algún tipo de hecho violento. Sí, me acuerdo que traían, ya el perito de criminalística del campo ya traía una muestrita para aplicarle, por ejemplo, a la escena y ver la diferencia. Ese era el control que ustedes llaman Sí. como falso positivo o algo así. Sí, de hecho, bueno, cabe señalar que también hay que saber interpretar la quimioluminiscencia que da este reactivo. Es, de hecho, porque también, bueno, este reactivo lo que hace es que reacciona con el hierro de la sangre. Entonces, ¿dónde más podemos encontrar el hierro? En la tierra. Exactamente. Entonces, ahí es donde nos podría dar un falso positivo. Entonces, ¿cómo vamos a determinar que realmente corresponde o no corresponde? Bueno, aparte de que se hace posteriormente el análisis en el laboratorio, de que se determine si realmente corresponde a sangre y si es humana, que ahí es donde interviene la hematología. Pero antes de esto, se hacen los controles. Es decir, este control, la luminiscencia, se observa de una manera más... dura un poquito más, por así decirlo. La duración de la luminiscencia es un poco más... prolongada. ¿verdad? Exactamente, prolongada. Sí, porque sí me acuerdo que a veces pues todo brillaba y yo decía, pues todo brilla aquí y ya esperábamos a ver cuál se apagaba primero y cuál duraba más y decía, aquí sí creo que sí hay sangre porque todavía está prendido. Exacto, es por eso que reacciona. De hecho reacciona también con el suavitel. También reacciona con el suavitel y hace lo mismo como con la tierra. Entonces, mientras haya alguna superficie, por ejemplo, una superficie metálica, pues obviamente va a brillar, porque es metal. Entonces, de ahí hay que observar correctamente que esta luminiscencia sea un poco más prolongada, más duradera. Y posteriormente se hace el levantamiento de esta muestra y se hace el análisis en el laboratorio. Okay. A mí no me tocó, solamente cuando estudié sí conocí el luminol, pero nada más en la escuela. Pero en el trabajo yo nunca conocí el luminol, solamente me decían que el luminol sí podía degradar la muestra. ¿Sí es cierto? ¿El luminol sí podía degradar? El luminol en un principio sí había una degradación porque era la muestra, principalmente era un poco más agresiva este tipo de reactivo. Es por eso que posteriormente se empezó a utilizar lo que era el Blue Star. Okay. Ya de ahí empezamos con el Blue Star. Lo que nosotros siempre hemos hecho es aplicar una cantidad muy diminuta, por así decirlo, para que la muestra no sufra una degradación y sobre todo no haya una dilución de la muestra. Okay. Y ya cuando llega esa muestra ya identificada con el Blue Star al laboratorio con ustedes como química forense y se les pide determinar si esa muestra es sangre y si es humana y ¿qué tipo de aparatos o equipo ustedes utilizan para poder llegar a esa conclusión? Bueno, nosotros lo que es la hematología forense se aplican 2 técnicas. La primera es de Casklet-Marlier o fenolftaleína y la segunda es para determinación de especie. Este es para determinar si corresponde a la especie humana. Se utiliza un disquete y posteriormente, bueno, lo que es la fenolftaleína es una reacción colorimétrica que nos da, también se utilizan controles, un control positivo, un control negativo, y ya, bueno, dependiendo de esto, de la coloración, es que si se determina que es sangre, y posteriormente se hace lo que es el análisis inmunocromático, en lo que es la placa, para determinar la especie que corresponde a humana.
Ah, ok. Y la muestra tiene que ser abundante, o ustedes con cualquier pequeña cantidad pueden. No, con cualquier pequeña cantidad se puede determinar. Ah, ok. Y en el caso hablábamos también del rastreo seminológico para determinar si hay espermatozoides o líquido seminal. Esa, ¿qué técnicas o cómo se determina si tiene líquido seminal? ¿Qué utilizan ustedes de reactivos o aparatos? Bueno, de esta utilizamos principalmente tres técnicas. Es la búsqueda en prendas. Para esto utilizamos la lámpara de fluorescencia. Esta lámpara, bueno, dependiendo de la magnificación también, lo que nos hace es que brille, por ejemplo, la mancha. Es el brillo, nos ayuda, es como una técnica orientativa, por así decirlo, para saber qué tipo de mancha puedes tú levantar o recortar en una prenda. O inclusive se ha hecho también en vehículos, porque hemos tenido agresiones también en vehículos, en domicilios, en sofás, camas, etcétera, donde se ha hecho este tipo de rastreo. Bueno, posteriormente a esto, se hace lo que es la determinación de P30, y después de la P30 se hace la tinción de Chris-Mastri, que es la que nos indica la presencia del espermatozoide. Y la P30 es para la proteína que se encuentra en el líquido seminal. Ah, ok, sí, del Chris-Mastri, donde ya me acordé del arbolito de Navidad, ¿verdad? Que se hace como verdecitos y rojo. Y rojo, uh-huh. Los espermatozoides. Así es. Bueno, yo sé que en esta circunstancia, que digan, no tiene espermatozoides, pero sí hay líquido seminal, ¿se puede sacar ADN de allí? Sí, de hecho, bueno, tuvimos un asunto aquí, también mediático, el cual atendió su servidora. Este asunto fue de una pequeña niña, en el 2017. Esta niña, bueno, la estuvieron buscando, posteriormente apareció en un arroyo cerca de los panteones. Esta niña, bueno, ya presentaba un estado de putrefacción por las condiciones climáticas. Y con esta pequeña niña, bueno, fue el estado de putrefacción, lo primero que hace, bueno, es comerse las células. Entonces, la degradación de las células, pues obviamente lo que hace es romper las células. Obviamente no íbamos a encontrar el espermatozoide, pero bueno, lo que encontramos fue P30. Entonces, de ahí fue de donde se tomó o se analizó la muestra para que nos diera el perfil de su agresor. Aunque sí, creo que sí sé el caso. Creo que fue muy sonado en los medios y no sé si el agresor fue un vecino, creo que del lugar, que algo así. No, sí puede ser. Sí, de hecho sí, de hecho también hicimos lo que fue un cateo para la búsqueda bueno, buscábamos lo que es sangre de la pequeña niña, también líquido seminal, y principalmente, bueno, buscábamos el lugar de los hechos, en este caso. Y pues, qué bueno, se dio una buena investigación y sobre todo, bueno, fuimos acompañados también por parte de los peritos en criminalística de campo, que también, bueno, cabe señalar que hacen un magnífico trabajo. También ellos están acreditados por el CITAP. De hecho, los acompañamientos, o vaya, el trabajo que hizo ICITAP con lo que es servicios periciales, fue principalmente ayudarnos a que nos certificáramos por medio de ANAP. Posteriormente, bueno, a demostrar que estamos haciendo un trabajo de calidad, tanto el laboratorio de química como los demás laboratorios. Entonces, bueno, a eso se le dio un gran peso. Gracias a eso obtuvimos una sentencia condenatoria para esta persona, que fue el agresor de esta pequeña niña. Entonces, bueno, pues, obtuvimos ahora sí que una gran satisfacción por el trabajo que se hizo. Y de hecho aquí también podemos hacer un paréntesis porque pues ustedes como peritos dieron pruebas científicas y a veces en los medios se maneja, no, es que qué casualidad que lo agarraron tan rápido, que es que él no es un chivo expiatorio, y ya ustedes como peritos pueden decirle, mira, nosotros tenemos pruebas científicas donde el ADN corresponde, así que no es de un chivo expiatorio, de que hayamos agarrado a cualquier persona. Y pues creo que a lo mejor ahí también puede dejar un paréntesis
Sí, de hecho cabe señalar, había mucha gente molesta en los medios de comunicación, porque obviamente lo primero que se manejó era que no era la niña, principalmente. Obviamente tiene un estado de putrefacción, pues la niña no era la misma, no era la misma niña que buscaban con la misma niña que se encontró. Pero gracias a genética se hizo un cotejo y se les demostró que realmente era la niña. Cuando los padres, bueno, ahora sí que como padres sabemos perfectamente que sí están renuentes a saber toda esa situación de que no quieren saber que tu hija la encontraste en esas condiciones. Entonces, bueno, cabe señalar y recalcar que todo el trabajo que se hizo de la mejor manera, se invirtió lo que se tuvo que invertir y sobre todo se dio un esfuerzo de más del 1000%. La verdad, se tuvo un compromiso, tanto por parte de los compañeros, mi compañera en genética forense, que también trabajó, los criminalistas, los comandantes, los ministerios públicos que apoyaron, todos, la verdad, todos nos desvelamos, todos trabajamos hasta deshoras para que esa situación principalmente se diera o se condenara. Cabe señalar que trabajamos también y damos el 1000% para todos nuestros casos. Sí, la gente a veces piensa que no estamos comprometidos con el trabajo, pero sí, la verdad es que sí estamos comprometidos. Sí, me acuerdo que en las madrugadas todavía seguían trabajando, buscando, y los peritajes, pues sabemos que a lo mejor no se pueden hacer, que llega la muestra y en 5 minutos hay que dar resultados, sabemos que se trabajan horas incluso, y la gente pensaba muchas veces piensan que los peritos trabajan nada más de 9 de la mañana a 3 de la tarde y ya se acabó, y no, pues no saben que en realidad los peritos, si llega un caso y hay que analizar una muestra a las 3 de la mañana, hay que analizarla, un caso que muy trascendental o que se ocupa la muestra, pues tienen que ir, y no hay de que no, yo trabajo hasta las 3 y punto. No, y a la hora que sea, en la madrugada, también nos arriesgamos. Hubo mucha gente que principalmente condenó que cómo era posible, que había un inocente, pero no, se demostró. De hecho, por eso se tuvo su juicio, y en el juicio se demostró que realmente era esta persona, que el ADN correspondía, que la secuencia de investigación correspondía, que era una persona que la conocía. Entonces se demostró completamente que correspondía a esta persona todos los hechos y todas las pruebas que se encontraron en el lugar. Sí, porque a lo mejor mucha gente incluso todavía piensa que era inocente, pero ya pues porque no se dieron cuenta que en efecto tuvo un juicio y se llevaban pruebas, y no solamente la de genética, sino toda la de investigación, que era cercano a su domicilio, que tenía contacto con ella, y bueno, todas las pruebas que se fueron encaminando. Exactamente, hay gente que realmente no conoce de la situación o de un procedimiento, de un juicio, donde realmente se demuestra que esta persona es culpable, o ya sea culpable o inocente. Bueno, también se puede dar el caso, pero en este caso no fue así, se obtuvo una sentencia condenatoria para esta persona. Okay. Vámonos ahora al tema, por ejemplo, de las armas de fuego, en cuanto a las investigaciones donde la gente queremos saber si esa persona tuvo contacto o disparó un arma de fuego, el prueba de GSR, creo que sí, GSR, ¿verdad? Sí, así es. Esa prueba, ¿cómo va funcionando? ¿Cómo la van analizando ustedes? Bueno, esta prueba es efectivamente para residuos de disparo de arma de fuego. Se llama GSR porque sus siglas en inglés es Gunshot Residues. Entonces, bueno, esta prueba lo que hace es determinar los elementos principales de un residuo de disparo de arma de fuego. Es, por ejemplo, como siempre lo he dicho, una explicación breve y simple, por así decirlo, es el hecho de compararla con un pastel, ¿sí? Entonces, ¿cómo es un residuo de disparo de arma de fuego? Bueno, un residuo de disparo de arma de fuego es como un pastel. Todo pastel, independientemente de que sea de 3 leches, que de nuez, seco, etc., lleva leche, lleva huevos y lleva harina. Esos son los principales ingredientes para hacer un pastel. De la misma forma, a mí me gusta explicar que residuos de disparo de arma de fuego también lleva 3 elementos principales,
que son el plomo, el bario y el antimonio. Entonces, mientras encontremos este tipo de elementos amalgamados con un tipo de forma que nos marca una norma, sobre todo porque estamos regidos por una norma oficial, esta norma especifica o tiene ciertas características para que se determine que un residuo de disparo de arma de fuego realmente corresponde a y que no es una contaminación. Porque luego dicen, es que trabajaba en una gasolinera. Pues sí, pero los residuos no corresponden. Es que era mecánico. Pues sí, pero no corresponde. Soldador también. Exactamente. Entonces, son cosas que tú dices, sí, pero no corresponden, ¿sí? Porque estamos apegados a una norma. Entonces, dependiendo de las características que tenga la norma, es como nosotros damos un resultado positivo o negativo a un residuo de disparo de arma de fuego. Es por eso que le comento, como un pastel. Tiene plomo, bario y antimonio. Entonces debe de estar acompañado por ciertos elementos, debe de estar acompañado para que se diga o se clasifique de diferente forma, sin embargo, sin descartar que realmente corresponde a un residuo o no corresponde a un residuo. Sí, yo creo que esa es la defensa lo que utiliza más, ¿no? Pues es que tenía esas elementos porque él es soldador. Sí tuvimos una tentativa de femicidio donde decía que es soldador y trabaja incluso con herramientas de campo, y pues son los elementos que se encuentran en esas circunstancias. Pero pues ustedes con aparatos, yo creo pueden medir la cantidad incluso que tienen ¿cómo se llaman los stubs? Bueno, cantidad en sí nosotros no medimos, detectamos presencia, Okay. ¿sí? Entonces detectamos la presencia porque la cantidad no podemos medirla, pero en cuanto a eso sí, nosotros utilizamos lo que es un microscopio electrónico de barrido. Este microscopio nos ayuda principalmente a la determinación de qué tipo de elemento se trata, el tamaño y la forma de la partícula que se encuentra en este tipo de muestras. Sí, era lo que me refería al tamaño de las partículas. Así es. Exactamente. Y en cuestión, ahora, ese microscopio electrónico de barrido, ¿qué más o en qué más se utiliza este aparato para poder apoyar en la investigación? Bueno, nosotros lo hemos utilizado, se puede utilizar para 1000 cosas, se le puede adicionar y se pueden hacer varias cosas, pero principalmente lo que nosotros utilizamos, bueno, es para residuos de disparo de arma de fuego, así como también para el comparativo de las pinturas. Nosotros lo estuvimos utilizando para las pinturas. Es decir, por ejemplo, hay un choque, chocan dos vehículos, obviamente uno blanco, uno rojo. Ahora vamos a hacer, obviamente, el comparativo porque ya hubo una fricción, ahí la pintura. Entonces vamos a determinar con una muestra testigo del coche rojo, que fue el que le pegó al blanco, vamos a determinar que realmente corresponde por la composición de la pintura. Entonces lo que hacemos es un barrido, valga la redundancia por el equipo, hacemos un barrido en este tipo de análisis y determinamos más o menos la composición de la pintura, y así podemos decir si pudiera o no corresponder a la misma pintura. Y luego aquí en Zacatecas que casi no choca. Exacto. Nada más llueve, caen unas gotitas y chocan y muchos son como que me voy y prefiero irme a quedarme en el lugar, y yo creo que pues yo no me la sabía que se podía hacer esa, porque a mí sí me ha tocado que me dan un tallón y ya cuando menos acordé ya el fulano ya va ya lejos y de que lo agarren, pero pues con esa pintura pues se puede determinar, sí. ¿no? Tú aquí sí fuiste. Sí, pues sí, principalmente pues en la composición que se pudiera dar, por así decirlo. ¿Ese aparato es muy caro? El microscopio electrónico de barrido. Híjole, ese aparato tiene... Ya está viejito. No sé. Ya está viejito, pero es muy útil, muy útil. Es como aquellos viejitos que tienen muchísima experiencia. Ese equipo lo es. De hecho, es un equipo que costó, no sé, unos 15 a 20 millones de pesos. ¿En su tiempo? En su tiempo. Yo creo que ahorita ya vale más, yo creo que no se ha devaluado, es como las casas. Esperemos. Ok. Y en esta rama también de la química forense, por ahí también me tocó un caso donde tuvimos que solicitarles un estudio de carboxihemoglobina
¿Ustedes cómo lo hacen y para qué sirve? Bueno, la carboxihemoglobina es para determinar el CO2 en la sangre. Esto es para las personas que pudieron morir asfixiadas por el dióxido de carbono, cuando hay humo, bueno, principalmente por humo. Se han tenido casos, por ejemplo, que de repente está haciendo mucho frío y se quedan en sus camionetas o algo a dormir y los dejan prendidos. Obviamente el dióxido de carbono que despide el vehículo pues es tóxico, entonces hace que a la gente le dé sueño, pierda la conciencia y pues obviamente también pierden la vida. Entonces lo hacemos para determinar el dióxido de carbono en sangre, y ahí es cuando determinamos si esta persona pudo haber inhalado antes de morir, o principalmente las personas quemadas. Sí, yo tuve el caso donde lo aplicamos fue en un feminicidio donde queríamos saber si cuando la quemaron estaba viva o no, y por eso pedimos ese estudio. Ese estudio, ¿ustedes qué utilizan para poder determinar si tenía CO2 en la sangre? Es un espectrofotómetro. No es, no es muy complejo. Se mide como el rango de, no recuerdo bien. Pero ahí sí pueden ustedes medir si es mucho o poco los niveles. Sí, de hecho se mide, es por celdas. Es como por división de... lo olvidé por el momento. Okay. Pero sí, lo medimos. Se mide, da una lectura a este equipo y te dice más o menos, hay un equivalente a lo que pudiera haber inhalado de dióxido de carbono para saber si pudiera o no ser mortal también, o cuánto se pudo haber inhalado. Sí, pues en la química forense creo que hay muchos dictámenes que unos a veces ni se imaginan que se pueden hacer. Sí, de hecho sí. Bueno, una característica principalmente de la carboxihemoglobina es que la sangre se torna como rojo cereza. Es una característica principal de este tipo de personas. Entonces, que también en ese mismo caso también solicitamos otro estudio de química. Creo que solicitamos muchos estudios de química, y otro también que me acuerdo fue en cuestión de acelerantes. Y me acuerdo que como la quemaron en un basurero y utilizaron un huachicol, entonces era en un ranchito donde pues no hay gasolineras, hay tiendas que venden gasolina suelta y era huachicol. Entonces queríamos ver si esa misma gasolina había sido utilizada en el cuerpo de la víctima, y solicitamos a química que nos dijeran si eran los mismos acelerantes. ¿Ustedes ahí cómo determinan eso? ¿Cómo pueden llegar a esa conclusión? Bueno, ahí nosotros lo que hacemos es determinarlo por medio de un infrarrojo. El infrarrojo, lo que usamos es principalmente tener una muestra testigo. Es muy, muy importante tener una muestra testigo de la muestra que se presuma, y ya posteriormente, tengo una muestra testigo, tengo una muestra problema, y las hacemos un comparativo, y ya de ahí determinamos si corresponde o no corresponde a la misma muestra. Es más o menos lo que se pudo haber hecho en esa solicitud. Sí, sí me acuerdo que también gracias a ese estudio de química también se resolvió ese caso porque teníamos dudas, y gracias a ese estudio pues se pudo resolver ese feminicidio. Y yo en ese entonces yo ni sabía que se podía hacer eso, pero pues anduvimos preguntando a los peritos, porque también a veces uno como fiscal no sabe qué más se puede hacer, y ahí anda uno pensando, pero pues hay que acercarse con los peritos. Sí, principalmente ese ha sido el problema, muchas veces la poca comunicación que se ha tenido con los fiscales. Pero sí, ahora sí que si los fiscales se acercaran y nos preguntaron, oye, tengo este caso, ¿cómo ves? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué podemos hacer? Muy bien, pues déjame, ¿cómo ves si hacemos esto? Hacemos lo otro, te sugiero que hagas esto. A veces cometemos el error de ver a la gente, por así decirlo, como que, es el gato del gato del gato. Cuando tal vez el gato del gato del gato tenga la respuesta a tu pregunta de lo que pudiera hacer. Entonces, muchas veces de las que nos han hablado y, oye, tengo este asunto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ves si pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro? Ahorita
Bueno, retomando lo de ICITA, gracias a ICITA, nos regalaron 3 equipos. Tenemos 3 cromatógrafos. Uno de Headspace para determinación de alcohol en sangre. Tenemos uno de masas, que es el que nos ayuda a la determinación de las drogas físicas. Y posteriormente tenemos uno de líquidos, que es el que nos ayuda con los medicamentos también. Entonces, de personas que hayan ingerido medicamentos, de drogas también. También ahí se puede analizar las muestras de orina. Entonces, para metabolitos de drogas de abuso. Entonces, tenemos estos 3 equipos de los cuales se nos apoyó por parte de ICITA. Y se nos capacitó, se nos apoyó. Entonces, realmente tenemos un laboratorio muy equipado, la verdad. Y pues estamos ahora sí que trabajando, echándole ganas. Pues ese último que me dijo, el de masas, yo creo que la morta se puede utilizar. Ahora con la feria bueno, todavía siguen existiendo, se está dando como un problema en los bares donde con alcohol adulterado, o no sé si les echan medicamento que se ponen muy mal. ¿Se puede analizar con eso? Sí, también se puede analizar. De hecho, es para determinación de etanol, y también puede determinar alcoholes principalmente. Sí, porque creo que ahí en mi unidad hay carpetas de investigación. Ahora con la feria, donde llegaron personas intoxicadas que decían, pues es que yo no tomé tanto, pero me desmayé, y pues sospechan que algo les echaron a sus bebidas, porque hubo gran cantidad de personas que llegaron. Yo creo que a lo mejor también es mandarlos, bueno, sí. A lo mejor si les hubieran mandado a ese estudio para poder determinar, y pueden determinar, por ejemplo, la cantidad de alcohol. Sí, ese equipo principalmente mide la cantidad de alcohol que hay en esa muestra, en esa muestrita. Okay. Entonces es dependiendo también de los mililitros que haya en ese tipo de muestras. Por ejemplo, nosotros lo hacemos para las alcoholemias, para las personas que tuvieron, bueno, de hecho se hace como que sea rutinario, vaya, un examen rutinario. Hacemos alcoholemia en todas las personas que murieron, independientemente de cómo murieron. Estas alcoholemias las hacemos, muchas veces les ayuda para sus seguros, para cobrar sus seguros de vida. Entonces son los que principalmente se ayudan en este tipo de análisis. Y ahí es donde se mide el alcohol en esa sangre. Ok. Y en el otro que nos mencionó de las drogas, para analizar las drogas físicas, allí van separando, van analizando esa sustancia para ver si tiene más sustancias. ¿Cómo se va haciendo ese análisis? Bueno, es determinación. No estamos ahora sí que sabiendo cuánta cantidad tiene de droga, no. Es nada más detectar si la contiene o no la contiene. La cantidad, de hecho, no la detectamos, o vaya, no tenemos ese procedimiento. Pero sí detectamos la presencia. Aunque sea muy mínima, se detecta la presencia. De hecho, ya lo hemos hecho también con el fentanilo, porque también hemos tenido como droga física el fentanilo. Y en las drogas, yo creo que cuando llegan en cadenas de custodia, ¿qué ha sido lo más raro donde ha venido esa droga? ¿O ya viene solamente en sobres? No, de hecho, bueno, cabe señalar que son muy creativos, la verdad. Son muy, muy creativos, porque de hecho hemos tenido también la comida. Los brownies, las galletas, las gomitas, las que contienen marihuana y todas estas cosas, también las hemos tenido. De hecho, nos hemos ayudado mucho de lo que es el cromatógrafo de masas, que es el que detecta la presencia de las drogas, y es el que nos ha ayudado a detectar la presencia en la comida principalmente. Y pues, la gente es tan ingeniosa para guardar y esconder sus drogas que, híjole. Sí, yo creo que incluso también cuando van a visitar al cerezo o algo, tratan de meter la droga. Y si yo me he fijado incluso hasta las noticias que hasta en Coca-Colas con falsos... En el champú, a nosotros nos ha tocado que en el champú ya las vaciaron y, híjole, hay qué bárbaros. Lo más, el caso donde más droga a lo mejor dicen que no miden la cantidad, pero a lo mejor que ya viene ahí
la cadena de custodia de droga más grande, sí, como cuánto aproximadamente ha llegado. Bueno, cabe señalar que con las drogas ahí sí medimos la cantidad, Ujú. ¿sí? Cuando son drogas físicas. ¿Cuánto? Es, por ejemplo, bueno, ustedes como fiscales, Ujú. se van, por ejemplo, en cuanto a los pesos, ¿no? Sí. De decir, son tantos kilos, le corresponde ahora sí que a FGR. Ujú. Y son menos kilos, híjole, pues ya me tocó a mí, Ok. ya que ya lo hago. Entonces hay una paréntesis. FGR, es que yo sabía que piden muchas colaboraciones aquí a Fiscalía Estatal. Cuando llegan así la droga, que si no es mucho, mejor a FGR, o FGR dice, no, mejor hagan ustedes y luego ya no la mandan. Bueno, es competencia estatal ya cuando es un delito de narcotráfico. Ajá. Nosotros atendemos lo que es narcomenudeo, Ajá. que son dos cosas en teoría iguales, pero son diferentes. Narcomenudeo estamos hablando también de la venta individual, por así decirlo, y del consumo personal. Estas cantidades, según lo marca la Ley General de Salud, no tienen que pasar, por ejemplo, para la marihuana, me parece que son, si mal no recuerdo, 5 kilos. 5 kilos. Entonces, ya siendo ahora sí que 5 kilos ya le corresponde a FGR, porque ya es narcotráfico. Entonces, menos de 5 kilos es narcomenudeo, le corresponde a nivel estatal. Entonces, es ahí cuando se piden, bueno, las colaboraciones a veces de que hacen cateos y que encuentran mucha droga o que tienen armamento, pues ya ellos determinan si le corresponde, bueno, más bien ustedes como fiscales, si le corresponde a FGR o le corresponde a gobierno o al Estado, a nivel estatal, el análisis de las muestras. Sí, bueno, yo hacía la pregunta porque, por ejemplo, he sabido que en cuestión del Departamento de Medicina Legal, muchas veces piden que la necropsia, aunque fuera un delito federal, piden la necropsia al fuero común para la necropsia. Entonces dije, a lo mejor no sé si también en cuestión, aunque sea de que digan, no, pues sabemos que es narcotráfico, pero que lo analicen los peritos de la Fiscalía del Estado. Sí, de hecho sí lo hemos hecho. Sí hemos hecho ahora sí que la colaboración a FGR en diferentes asuntos. Por ejemplo, bueno, yo creo que están un poco más comprometidos con lo que son las drogas y los laboratorios. De hecho, en un simposium que se nos fue invitados por medio de ICITAP, se comentaba los laboratorios clandestinos que pudieran existir en todo el país, no nada más a nivel Zacatecas, ya en todo el país, principalmente que en algunos puntos ya se habían dado cuenta que había laboratorios de fentanilo y pues los laboratorios que siempre ha habido, los de cocaína y los de cristal, etcétera. Entonces obviamente son cantidades muy grandes, el hecho de este tipo de análisis, por así decirlo, con ellos. Y bueno, con nosotros los hemos apoyado tanto en el análisis de las drogas, así como en el análisis principalmente para residuos de disparo de arma de fuego, ya que ellos no cuentan con un microscopio electrónico de barrido. Somos de los pocos estados que cuentan con ese tipo de tecnología. Y las formas curiosas porque a veces dicen, no, pues trabajas en fiscalía, ganas mucho, y van a FGR y dicen, no, pues también ellos ganan más, y en realidad hay una diferencia enorme en cuanto al salario de ellos y el de nosotros, y para que todavía digan, pero en realidad los que tienen más cantidad de peritajes son los del fuero común, o sea, los del Estado, y también para que digan, no, y son los que tienen el equipo, y el FGR que tiene millones y millones de presupuesto, no lo tiene. Qué curioso, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, cabe señalar que nosotros somos 9 químicos para todo el estado. Y entonces, apoyar a FGR todavía. Y todavía apoyar a FGR, dices, ay, sí, es muchísimo trabajo, pero la verdad todos los químicos están comprometidos y tienen muchísima dedicación a su trabajo. También cabe señalar que es un reconocimiento por parte de que no nada más me hayas invitado a mí, sino por parte de todo el laboratorio que todos tienen una determinación para hacer su trabajo. La verdad, todos son súper comprometidos con su trabajo, y principalmente cuando se trata de, ahora sí que de jalar todos jalan, todos trabajan. Sí, porque por ejemplo llegan cientos de solicitudes cada semana de que esta sangre, sí, chécame, esta de metabolitos, esta de alcoholemia,
no sé, de físico-químico, y le digo, y todavía que les lleguen, ayúdame a que me llegue rápido porque el cierre de investigación es en una semana, quiero de su dictamen rápido. Sí, y eso, y a veces no nomás es una muestrita, dices, ay, te trajiste toda la casa, sí, y quieres que la analice para mañana, o sea, no, espérame. Eso también, yo creo que también hay que dejar en claro, porque yo sí me he fijado con compañeros que llevan, no sé, 20 muestras para hematología, cuando el rastro era el mismo, y no sé si, creo que con uno solo era suficiente. Bueno, ahí es ahora sí que determinación por parte del perito en criminalística de campo, que es el que se encarga de levantar sus muestras y es el que se encarga de decidir cuál muestra es la idónea o la indicada. Era lo que te comentaba, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos, bueno, cuando yo inicié en el 2009, estamos hablando de aproximadamente 14 años, yo sí salía a hacer los rastreos hemáticos. Yo salía inclusive con los criminalistas. Nos mandaban con el crimi a trabajar domicilios, casas, vehículos. Entonces el crimi llegaba y hacía su fijación y ya, hora de química le toca. Entonces pues ya llegaba así, ay, bueno, ya tú hacías tu selección de tus muestras, hacías tu cadena de custodia, hacías tu embalaje y transportabas tus muestras y las transportabas al laboratorio para el análisis de las mismas muestras. Sí, pero a lo mejor, por ejemplo, donde había un charco y había gotitas donde iba caminando a lo mejor esa persona, y yo me he fijado que fiscales le piden al perito, no, embálame todas toda la muestra. Bueno, pues ahí ahora sí que ahora sí que dices, híjole, sí, ¿cómo le explico? Sí, yo pienso que es porque a lo mejor no le pregunta al perito, oye, si es necesario toda la muestra, porque pues estamos viendo que de aquí de forma indiciaria es la misma sangre, o incluso también me ha tocado donde está el cadáver ya con un balazo en la cabeza y está pues obviamente el charco hemático ahí. No, pues, tómame muestra para hematología. Le dije, pues, si está el muerto y está ¿Para qué quieren sangre? ¿Para qué quieren sangre? Es mermelada. Sí, sí. Sí han llegado, ¿no? Sí han llegado. En ese aspecto, bueno, en ese no sabría decirte porque, bueno, eso ya es del criminalista. Ya, ahora sí que ya cambiaron los tiempos. Antes nosotros les hacemos la sugerencia, por ejemplo, a los ministerios públicos. Oiga, pues como ves si levantamos uno por patrón de manchas. Ajá, por patrón. El patrón, entonces yo sí levantaba. Vamos a levantar 1, 2 por patrón. Que fueran relevantes y que fueran realmente manchas importantes. Pero sí es cierto, o sea, también llegas a un domicilio. De hecho, me acuerdo también un asunto que pasó de 2 hermanos que los ultimaron, los navajearon. Entonces, uno de ellos me parece que muere en la cocina. Y el otro, cuando lo está apuñalando el victimario. En eso va llegando el otro hermano, se da cuenta que está ahí, entonces se le deja ir, entonces hacen como un tipo riña, pero pues también lo apuñala. Entonces al momento de que quiere pedir ayuda, pues paredes, pisos, todo, la casa, la verdad, parecía casa del terror. La habían pintado de rojo. Sí, la verdad, manos, pies, la cabeza, porque lo azotó inclusive contra las paredes. No, la verdad fue muy impactante esa situación, porque aparte, los 2 muchachos ya prácticamente desangrentados dentro de la casa, y pues sí, era paredes, piso, muebles. Y tú dices, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Y ahora cómo le hago? Entonces sí, ya fue la sugerencia hacia el fiscal. Oiga, pues, ¿cómo ves si empezamos con patrones de manchas? Obviamente, estamos hablando que no sabemos quién se defendió, el primer hermano o el segundo hermano, o qué fue lo que pasó en esa situación. Pero sí, la verdad era un caos muy, muy, muy grande de decir, ¿y ahora qué hago? Sí, pues a lo mejor también ahí puede ser incluso una situación lógica, decir, pues bueno, si tienes a los heridos, pues, obviamente salió sangre de todos, y si tienes a lo mejor el arma punzocortante, pues embálala para ver quién. Bueno, ahí cabe resaltar que también el victimario se lesionó, porque bueno, era un cuchillo y me parece que al momento de agarrarlo también tenía una herida. Ya después
Posterior a que lo detuvieron, tenía heridas en las manos, una herida profunda en la mano, entonces obviamente había mezclas de perfiles y sí, la verdad, sí son importantes de decir, hacemos una selección, una completa selección de una muestra, sí se hace una selección de muestras y principalmente, bueno, se hace el trabajo comprometido. Ok, ahora vamos a los fibras y pelos, ¿verdad? Los pelos. A los estudios de fibras y pelos. Ahí en cuanto a los pelos, ¿cómo determinan si ese es humano o no? Bueno, de los pelos, cabe señalar que, bueno, son elementos que también llegan por parte del criminalista o ya sea del policía de investigación, que también tiene la facultad de levantar algún tipo de indicios. Y bueno, estos posteriormente lo que se hace es determinar en qué tipo de etapas se encuentran estos pelos. Uh-huh. Hay 3 etapas principales con las que se determina el crecimiento de estos cabellos o de estos pelos, por así decirlo. Es principalmente, 1, determinar si corresponde a que sea de la especie humana, y posterior a esto, si corresponde, si tienen bulbo, es decir, la raicita que tienen los cabellos, y en qué tipo de etapas se encuentran. Por ejemplo, la anágena es la etapa de crecimiento, de nacimiento del cabello. Entonces, es una etapa de nacimiento. Es la catágena, que es la etapa de un cabello joven, y la telógena, que es la etapa de un cabello que ya se cayó. Es decir, ya el bulbo se encuentra como chupado, ya se encuentra un poco seco. Entonces, esta etapa ya tiene muy poca célula, ya aquí ya le corresponde a genética decir si es apto o no es apto para que ellos obtengan algún tipo de perfil. Ok, en estos pelos, no sé si me ocurre a lo mejor decir, ustedes pueden determinar, por ejemplo, si ese elemento está traumatizado, decir, no, se ve que como que está arrancado y está como que sí está cortado con algo que estuvo filo. ¿Sí lo pueden determinar? Sí, de hecho sí, bueno, se observa con microscopio y con estereoscópico. Estos se determina igual la punta para saber si se encuentran cortados. Se ve obviamente una línea recta cuando presentan algún tipo de corte, o simplemente que se encuentren arrancados. Se observa, bueno, es la mielina la que recubre la parte del bulbo, que se encuentre un poco dañada. Entonces, pues también se puede determinar eso, pero nosotros principalmente lo que hacemos es determinar si tiene bulbo y en qué tipo de etapa se encuentra y si corresponde a un pelo humano. Sí, bueno, este caso se me hizo en un caso específico donde yo leí una investigación donde se veía que lo había jalado de los cabellos y querían saber si en efecto ese cabello solamente se había caído o había sido proveniente de algún evento de violencia, o sea, que se hubiera visto arrancado. Y creo que sí me acuerdo que el perito determinó que había sido arrancado porque no tenía ningún corte pues liso o ¿cómo se puede decir? Limpio, ¿verdad? Así es, un corte prácticamente, sí, por así decirlo, limpio. Ok. Y en esa, de la especie, por ejemplo, si es humana, el aparato que utilizan también es el microscopio. Lo que pasa es que, bueno, ahí sí es un poquito más difícil determinarlo cuando son cabellos teñidos. Digo difícil, no imposible, ¿sí? Entonces, cuando es un cabello teñido, bueno, lo que es la parte media del cabello no se observa por el tinte. Como lo recubre la parte media de lo que es el cabello, es un poquito más complicado, pero bueno, se puede ver por el crecimiento del cabello o se puede ver de alguna otra forma. Digo, no imposible porque, bueno, lo hemos detectado en algunos cabellos que se encuentran ya pintados. Vaya, ahora sí que hay que decirlo, no hay crimen perfecto, por así decirlo. Entonces, bueno, es cuestión de buscarle, pero lo hacemos también lo mismo con el microscopio electrónico o con el estereoscópico, que es el que nos ayuda con las magnificaciones para que
podamos ver bien o identificar bien. Bueno, esto también es en base a una capacitación que se nos da por parte del laboratorio y sobre todo, bueno, la experiencia y principalmente que has tenido ya más subsecuente este tipo de trabajos. Ok. ¿Algún otro, no sé si me escapa, algún otro tipo de dictamen de los más frecuentes que también utilizan? Dictámenes, bueno, bueno, son los principales, pero ahora sí que hacemos de todo. De todo lo que se pueda. Sí, de todo lo que se pueda. También hemos trabajado con el veneno, algún tipo de venenos. También, bueno, utilizamos los cromatógrafos para los venenos. E inclusive hemos utilizado lo que es el microscopio electrónico de barrido para los venenos que tienen metales pesados. Entonces, hemos utilizado el microscopio electrónico de barrido para este tipo de elementos. Bueno, para los venenos, ahorita para los animalitos, que ahorita ya está penado por la ley, que los envenenen y todo eso, hemos tenido ese tipo de casos. Ok, ahí sí se me había pasado lo de los venenos, porque tanto a lo mejor se me ocurre una circunstancia, a lo mejor de una novela donde alguien está envenenando a su cónyuge poco a poco para poder terminar a ver qué tipo de veneno está, o incluso pues a lo mejor sí es más lógico lo de los animalitos, donde el maltrato a animales no humanos, ¿verdad? ¿Cómo utilizan o cómo identifican ese veneno? ¿Qué muestras sacan? Bueno, principalmente lo que nosotros tenemos es a veces el vómito de los animales. El vómito o el alimento que pudieron haber consumido cuando estaban cerca y se empezaron a poner mal. Tenemos eso, el vómito, el alimento, pues es principalmente con lo que se trabaja. Y ya posteriormente se hace, se prepara la muestra para que pueda ingresar al cromatógrafo y ya de ahí empezamos a buscar el tipo de veneno del que pudiera resultar positivo o pudiera ser similar a los venenos. ¿Algún caso, a lo mejor el que más le haya, en estos 14 años, que más le haya quedado presente, que fue yo creo que el que más me ha marcado en mi carrera como perito que recuerde? Bueno, el caso que principalmente, no sé, soy un imán, yo creo, para los niños. Entonces, principalmente a mí me ha tocado los niños. He tenido asuntos de niños que han muerto por alguna circunstancia. El de la niña pequeña que te comenté, que fue muy mediático. Tuve otro caso también de un niño pequeño de 9 años de Río Grande, en el cual es secuestrado por un señor ya grande. Me parece que era conocido del abuelo. Lo secuestran afuera de la escuela. Lo secuestran él y un muchacho joven. Me parece que en ese tiempo tendría unos 19 años. Esto fue como yo creo que como en 2011 más o menos. Secuestran al niño, tienen un taller de herrería, secuestran al niño, se lo llevan, entonces pues obviamente la familia lo anda buscando porque esto pasa en cuanto el niño sale de la escuela. El taller de herrería estaba cerca de la escuela, entonces es de ahí del modo que lo secuestran. Posteriormente lo matan y lo echan a un arroyo de aguas negras. En el transcurso de que el de 19 años lo traslada en bicicleta, lo lleva en un costal, lo echa en un costal y pues se lo lleva y empieza a gotear pues sangre, líquido hemático. La gente se va dando cuenta que va goteando algo y le preguntan, me parece que hay un testigo que le preguntan qué lleva ahí, y él dice que es un perro muerto. Entonces va, lo tira a las aguas negras, al canal de aguas negras, y cuando andan buscando al niño, hacen este tipo de observación, de que esta señora observa a esta persona que va a tirar al perrito, entre comillas, al canal de aguas negras, y se dan cuenta que es el niño. Se encontraba desnudo y tenía golpes. De hecho, su golpe fue de traumatismo cráneoencefálico, su muerte fue de traumatismo, y bueno, pues fue violación por parte de estas dos personas.
Okay. Entonces, posterior a esto, me parece que la persona más grande, creo que había tenido un conflicto con el abuelo y por eso se venga con el niño. Okay. Y eso es lo que hace. ¿Y cómo en química, qué actuaron en cuanto al rastreo hemático? Bueno, no, en química fue el rastreo seminológico. Fue así como se pudo dar con los agresores, ya que estas muestras, las contenía en la región anal y fue el médico quien recaba las muestras y posteriormente se hace el comparativo en genética para determinar que fueron estas dos personas. Ok, entonces el agua no degradó tanto la muestra para un... Bueno, no, el niño no tenía mucho tiempo en las aguas negras, entonces bueno, es un poco difícil la entrada de las aguas negras, exactamente, por el esfínter. Obviamente ya hay relajación de los esfínteres por la muerte, pero aún así se pudo conservar la muestra y se obtuvo una muestra muy, muy idónea. De hecho, ahí sí obtuvimos lo que son espermatozoides. Entonces sí fue un caso. Y es lo que te digo, principalmente los niños son como que pues, mi pesadilla, por así decirlo. Sí, yo creo que también cuando yo estuve, yo creo que fueron de los casos donde dije que no me toque niños, porque dije, creo que con niños y es cuando más los atraes. Sí, yo creo que es lo más difícil, yo creo que trabajar en cuestión de investigación criminal cuando son niños, porque pues es pues prácticamente todo distinto cuando son niños, porque pues no tienen maldad, no tienen nada, y tener que investigar, que dices, un niño de 9 años, 10 años que ya lo mataron y pues se le acabó toda su vida. Y creo que sí es lo más triste de los niños, verlos incluso a lo mejor en la escena. Sí, de hecho también tuve otro caso de una bebé en Jerez. También se trabajó ese caso de Jerez, de esta pequeña niña que también fue ultimada por parte del papá. Entonces también murió por el daño severo que le causó, porque de hecho ella muere por hemorragia y por el daño de órganos e intestinos al momento de la penetración. Sí, pues está muy chiquita y... Sí, creo que tenía, si mal no recuerdo, no tenía ni el año, creo. No. Entonces sí fue, la verdad, son ese tipo de casos que dices, híjole, no quisiera que me tocara, pero es como un imán de decir, te va a tocar a ti, y otra vez me vuelve a tocar. No, a mí no me tocaron tantos niños, pero sí veía carpetas a veces cuando uno va a cubrir audiencias y ve las circunstancias en que ocurrieron, pues sí es impactante. Y pues bueno, creo que abarcamos la mayoría de los temas de la química forense, pues hay bastantes, pero creo que lo más esencial para los que nos van a escuchar o ver, tanto a alumnos, incluso que se quieren estudiar química, porque muchas veces a lo mejor dicen, no, yo quiero ser químico forense más adelante, se meten a química y ya saben más o menos cómo es este ambiente de la investigación criminal, que ya cuando se metan, adiós vida social, adiós fines de semana, adiós festividades, porque a lo mejor van a tener que estar trabajando en estos casos y ustedes van a pensar que venirse a trabajar acá es trabajar nada más de oficina, y no, aquí hay mucha acción. No, la verdad es que puede o no puede haber acción, también cabe señalar, porque a veces hay mucho trabajo y a veces está un poquito relajado y te permite trabajar los casos que a veces se te van rezagando. Obviamente, bueno, como somos uno de los estados con mucha mayor violencia, pues obviamente también aumenta la violencia, aumentan los cadáveres, aumentan los muertos y aumenta para nosotros el trabajo. Sí. Entonces, es un aumento muy considerable. A veces la gente dice, es que no están trabajando, es que mi carpeta ya tiene años. Sí, permítame. La verdad, estamos trabajando para todos y a veces es imposible que entre 9 personas nos dividamos para hacer el trabajo de todo un estado, cuando todo un estado es conflictivo. Entonces, cuando tú dices, no, nada más voy a atender las alcoholemias, no, o sea, voy a atender drogas, voy a atender delitos de violación, voy a atender pruebas de Walker, voy a atender de todo. Entonces, ahora sí que paciencia y todo se sale, todo tiene que salir en un momento dado.
se está trabajando y trabajamos siempre, continuamente, pero hay casos que a veces requieren un poquito más de atención y es el caso que a veces les damos un poquito más de prioridad. No es el hecho de decir, es que nada más porque lo están buscando o es pariente de fulano de tal, ya lo trabajaron. No, todos se trabajan y todos tienen la misma importancia, nada más que algunos tienen, ahora sí que el carácter de urgente, extra urgente y extra urgente. Sí, ya todo es urgente, ¿verdad? Sí, ya. Pero pues que también la sociedad piensa, no, pues los peritos de aquí pues trabajan aquí en Zacatecas, y no, si llega un caso a lo mejor de Nochistlán, de Río Grande, Sombrerete, Pino, se viene para acá a que ustedes lo analicen, porque no hay peritos de química forense en los municipios. No, de hecho no hay en ningún otro municipio más que aquí, y de hecho, bueno, fue principalmente, pues, cuánto subió la delincuencia, por ejemplo, en Fresnillo. Sí. Ahorita, ahora sí que ya es Guadalupe y dices, Valparaíso y Jerez. Valparaíso, entonces, son muchísimas personas, son muchísimos casos, son muchísimas carpetas, son muchísimas solicitudes que a todas se les da la debida importancia y a todas se les trata de la misma manera, nada más que volvemos a lo mismo, tenemos ahora sí que el extra urgente y pues es lo que acatamos con el poco personal que a veces tenemos. Sí, son muy poquitos peritos, pero pues trabajan a más del 100% para poder emitir esos dictámenes y más cuando son urgentes. Sí, extra urgentes. Bueno, Ivana, muchas gracias por este podcast que fue muy interesante y únicamente le decimos a todos los que nos están viendo pues que nos pueden escuchar estos podcasts en las diferentes plataformas, tanto en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok también subimos los reels, los cortos. Y pues prácticamente estamos en varias plataformas para que nos sigan y no sé si quieras agregar algo más. Pues muchísimas gracias por la atención y principalmente por la invitación y gracias por ahora sí que darle la importancia también a lo que es el área de química forense, en lo que es la investigación, les demostré, ahora sí que somos parte medular también de la investigación y pues principalmente agradecerte la invitación y esperamos poder volver nuevamente a conversar. Sí, pues vamos a esperar la parte 2 más adelante. Y bueno, pues muchas gracias y pues este podcast ha llegado a su final.